Buenas noches. Hoy les quiero compartir una palabra que el Señor siento que ponía en mi corazón y en mi espíritu para que fuéramos conociendo más de Él, de su palabra, su propósito y algo que en algún momento le había preguntado yo. Creo que Dios nos dio respuesta y hoy la quiero compartir porque es de bendición para su pueblo. Y hoy vamos a hablar de José, José el soñador. Este hombre era alguien que Dios le revelaba por sueño. Y él, a pesar de tener la envidia de sus hermanos, el odio, al punto de quererlo matar, al punto de burlarse de él, aparte que era el favorito de su padre, era el que tenía un trato especial, pues había logrado conquistar el odio de sus hermanos. Pero la Biblia dice que siempre Dios estuvo con José y todo lo que él hacía prosperaba. Entonces muchas veces nos preguntamos como cristianos, ¿por qué algunas veces sentimos que no prosperamos como deseáramos? Entonces yo les voy a leer algo aquí, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, los que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó su poder de todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Wow. Entonces, ¿qué es lo que nos puede enseñar el Señor hoy en esta noche? Hay algo que se llama fidelidad y algo que se llama integridad. La palabra que José le responde a ella, le dice primeramente es: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Él primero no está pensando en cómo yo puedo defraudar la confianza que me ha dado el faraón, sino cómo podría yo defraudar la confianza de aquel que me dio sueños, aquel que puso en mi corazón propósitos y planes. ¿Cómo podría defraudar a aquel que me llamó, que me escogió, que me diseñó con un diseño especial? Alguien que me hizo cambios en la vida. Si esa fuera nuestra forma de pensar cuando llegara la tentación a nuestra vida, entonces indudablemente vamos a ser personas prósperas de la misma forma en que lo hizo José. Porque a veces queremos la prosperidad, pero no tenemos la fidelidad ni la integridad delante del Señor.
y ésta se prueba en el dolor y en la necesidad. Este hombre fue vendido a causa de sus hermanos. El propósito de ellos era matarlo, pero cuando Dios tiene un propósito en la vida del ser humano, no habrá quien lo mate, no habrá quien lo impida. Si el Señor dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido, ya te había santificado y te había puesto con un propósito. Entonces, no conocerás cuán fiel es Dios sin haber llegado a la prueba, sin haber llegado al desierto, sin haber llegado al Getsemaní. ¿Por qué el desierto? Porque el desierto Dios no te trae con el propósito de castigarte, sino con el propósito de capacitarte, de entrenarte, de revelarse como el Dios Todopoderoso, como aquel que clama si te escucha, pero te quiere solo en el desierto. A veces queremos pasar el desierto con todo el mundo y por eso es que a veces nos decepcionamos cuando nadie nos busca. Y comúnmente el ser humano dice, no me buscó el pastor, no me buscaron los hermanos, no me buscaron los líderes. Pero es que Dios no quiere que nadie te busque, Él quiere que tú lo busques a Él en medio de tu prueba, en medio de tu situación. Él dice, buscadme y me hallaréis, buscadme y viviréis. Entonces, no lo vas a conocer hasta que no entiendas el por qué Dios te lleva al propósito. El Señor habla en el profeta Oseas y dice, te traje el desierto para que te volvieras a enamorar de mí. Entonces Dios quiere hablar a tu corazón, porque la exhortación que Dios le da a la iglesia de Éfeso es, has dejado tu primer amor, ya no me amas como me amas al principio, con aquel amor con el que me buscabas antes, cuando comenzaste a poner la mirada en el ser humano y te diste cuenta que era débil y flaqueaba, ahora ya no me amas igual. Entonces no conocerás la autoridad sin llegar a ese huerto Getsemaní, en el lugar de la prensa, en ese lugar donde Jesucristo conoció y experimentó el dolor al punto de decir, pasa de mí esta copa. Yo podía entender que el Señor le está diciendo, yo no quiero ir a la cruz. San Marcos lo revela y le dice, Abba Padre, tú eres poderoso. Y le dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino que se haga tu voluntad. Él estaba diciendo, papito, si puedes librarme de ir a la cruz, pues bien no iría, porque la Biblia dice que él estaba angustiado y angustiado hasta la muerte. Él sudaba, él se sentía temeroso. Incluso él necesitó de sus discípulos. Y el Señor, cuando le dijo, hágase tu voluntad, dice que aceleró los pasos del enemigo. En este caso era Judas, porque aparentemente Judas era el enemigo. Pero recuerdo que en la Santa Cena Jesús le dijo, Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Entonces va a haber un momento en que Dios va a acelerar a que tus enemigos presionen, te entreguen, te vendan, te traicionen, te envidien, te critiquen, te murmuren o te decepcionen. Pero es que se está acelerando tu propósito porque Dios sabe hasta dónde puedes resistir y la Biblia dice que Él no da más de lo que nosotros podamos resistir. Entonces en el huerto de Getsemaní es el lugar del quebranto, el lugar donde venimos a llorar, a clamar, a interceder al Padre, no sin antes decirle que se haga tu voluntad. Y Dios va a conocer, va a entender cuando nosotros traigamos a Él nuestros quebrantos, nuestras penas, nuestras tristezas, aún las tentaciones. Porque qué bien que solo traigamos una necesidad, pero ¿por qué no traerle al Señor cuando hay una tentación y sé que no la puedo dominar? Y sé que no puedo, porque hay alguien que me está tentando y a lo mejor que me gusta esa tentación, pero ¿cómo puedo yo ser fiel al Señor si cedo a la tentación? El Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Él me pastoreará, me guiará. Entonces vemos de que Dios te puede guiar aún en el valle más desastroso, aún en el valle de sombra de muerte. Él te guía en el valle de la tentación y podrás incluso clamarle al Señor, porque solo lo vemos como el pastor que provee, pero no el pastor que te puede librar. Y habrán enemigos, pero es necesario tener enemigos incluso, porque dice que hasta entonces Él podrá aderezar tu mesa en presencia de tus angustiadores. ¿Para qué? Para que vean cuán grande es Dios y que no te vas a quedar en esa prueba infrustrado. Pero ¿qué es lo que le demanda el Señor? Fidelidad. A mí la Biblia me enseña que cuando llegó el tiempo de que los amigos de José se acordaran, porque cuando él interpretó los sueños en la cárcel al copero y al panadero, él le dijo,
acuérdate de mí y háblale al faraón. Sin embargo, sus amigos lo olvidaron. ¿Por qué? Porque en la prueba vas a estar solo. Nadie se va a acordar de ti hasta que llegó el momento de Dios de acordarse de José. Fue cuando Faraón tuvo aquellos sueños y entonces se acordaron de José y lo mandaron a traer. Y dice la Biblia que antes de presentarse al Faraón, le dice en el 41:14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Lo que significa que cuando Dios te va a sacar ya de la prueba, te tiene que cambiar hasta que reflejes su imagen en él. No te puede sacar de la misma forma en que has estado en el proceso. Te tiene que sacar reflejando a Cristo, porque te va a cambiar las vestiduras, te va a cambiar el Señor. Y que Faraón creyó todo lo que José le dijo, porque sabía que Dios estaba con él. Y no solamente eso, sino que quitó su anillo de su mano, dice, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces, cuando Dios también te saca de la prueba, no te saca con las manos vacías. Cuando Dios te va a posicionar a otro nivel, es necesario primeramente que Dios pruebe tu fidelidad. Por eso dice la Biblia que Moisés era fiel y dice que nosotros los obreros de Dios tenemos que ser ministros fieles. Ahora, la fidelidad y la integridad se van a probar, pero ¿qué si no estamos íntegros delante del Señor? Dios va a juzgar la integridad. La Biblia dice, el Señor juzgará a los pueblos. Dice, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El salmista se atrevió a decirle, júzgame conforme a mi integridad. Cuando alguien dice, Señor, júzgame, revísame, identifica si la integridad está y si no, pues examíname hasta lo más profundo, Señor, porque yo no quiero fallarte. Si yo estoy esperando de Dios que me saque de la prueba y que no me saque con manos vacías y que no me saque hasta que no se refleje Cristo en él, entonces tengo que decirle al Señor como una oración, júzgame, Señor, conforme a mi integridad, conforme a mi justicia, porque solo los justos claman a Jehová y Jehová los oye. Y nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Entonces Dios demanda esa fidelidad, esa integridad. Y es que el Señor nos enseña en su palabra que nosotros podemos llenarnos de su justicia y su integridad por la fe, porque hemos recibido a Cristo y nosotros vamos adquiriendo el carácter de Cristo. La Biblia dice que Él también fue tentado en todo, mas no pecó. No abrió su boca. El Señor no se defendió siendo el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros, que encomendemos nuestra causa a Él. Ahora dice también en el Salmo, Dios destruye a los mentirosos. Entonces una persona íntegra no es mentirosa, no es falsa. Es una persona que habla verdad siempre. Dice, destruye al que no adora en santidad. Al que no solicita su guianza y no hay rectitud en su boca. Nuestra boca tiene que estar alineada a lo que Dios dice. Por eso es que dice la Biblia que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de aquel que nos está escuchando. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, entonces no podemos tener el mismo vocabulario. La Biblia dice, sean gratos los dichos de tu boca. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo por nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos confesando? ¿Qué estamos diciendo en el proceso, en la prueba? ¿Por qué solo a mí? Dios no me escucha. Porque Él, y te estás enfocando en el proceso de otra persona cuando Dios quiere que te enfoques en tu propio proceso. Dice la Biblia, averigüen bien lo que le agrada al Señor. En Efesios 5:10, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor y no participen en las obras, dice, inútiles de maldad.
Entonces, la integridad tiene que ver cuando nosotros nos apartamos de hacer todas aquellas cosas malas que las hacíamos antes de conocer al Señor y ahora el Señor no quiere que las sigamos repitiendo. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a poner un sello de identidad. Él ha puesto su ADN en nosotros. El hombre por sí solo no es nada, solamente sería barro. Sin embargo, cuando Dios sopló el aliento de vida en el ser humano fue cuando entonces comenzó a vivir. Entonces, sin el Espíritu nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Dios quiere cambiarnos. ¿Con qué propósito? No para que quedemos en un mismo nivel, sino para que vayamos a nuestra nueva temporada. Las pruebas en la vida son para formar nuestro carácter, son para demostrar de qué material estamos hechos, porque ciertamente somos barro, pero tenemos un excelente y precioso poder que es el Espíritu Santo. Y nos podemos preguntar, ¿cómo un Dios tan poderoso y tan grande puede hacer de que en nosotros alcance tanto poder? Y es porque por el Espíritu Santo del Señor. Dice que el Señor nos creó con un diseño especial, persistente y resistente. La Biblia dice en Proverbios 31:25, hablando de la mujer virtuosa, fuerza y honor es su vestido y se ríe de su futuro. Pero en este caso, ¿a quién representa esa mujer? A la iglesia. Entonces, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, dice el Señor, te hice persistente, resistente, con el propósito de que lo que esté aconteciendo no sea algo que te mueva el tapete, sino que te rías del futuro, porque Dios está en control y Dios no lo ha perdido. En sus manos están nuestros tiempos, por tanto en sus manos está hasta qué punto está nuestra prueba, y la prueba tiene límite. Y dice él que juntamente con la prueba viene la salida. Entonces Dios no es un Dios que te va a dejar en el foso de los leones, en el horno de fuego. Él no te va a dejar ahí. Él dice, cuando pases por ahí, yo estaré contigo. No temas. Y el Señor te dice, ¿por qué vas a tener temor si yo soy tu Dios que te esfuerzo? Yo soy tu Dios, el que te acompaño. Yo soy tu Dios, el que te dije que nunca te dejaría y nunca te desampararía. Es más, le dice, nadie te podrá hacer frente. De la misma forma le dijo el Señor a Josué, que estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es el consejo? Que meditemos en esta palabra de día y de noche y la pongamos por obra para que tengamos éxito. ¿Cómo podríamos ser librados de la prueba de fuego si no conocemos la palabra del Señor? ¿Cómo venció Jesús la tentación? Diciendo, escrito está, aún siendo el Todopoderoso, Él venció la tentación. Y note que la tentación va a venir a tu vida aun cuando hay una necesidad mayor. Jesús tenía hambre, era una necesidad. Y Satanás le vino a decir, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No solo eso pudo haber hecho Jesús, pudo haber hecho más que eso. Sin embargo, él primero tuvo que vencerse a sí mismo, su hambre, su necesidad. Y después, con la palabra le dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Pero debemos de conocer esa palabra nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos pasados por el fuego, como barro que somos, se va a revelar nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera naturaleza, y también se va a revelar nuestra incapacidad, que nosotros somos insuficientes si no tenemos al Santo Espíritu de Dios, porque somos vasos frágiles, que lloramos, nos quebramos, sufrimos, somos débiles, no somos de hierro, no tenemos techo de hierro. Cuando nos tiran piedras, tenemos un techo de cristal que se rompe fácilmente. Máxime cuando se trata de tu dignidad, cuando se trata de tus hijos, cuando se trata de que estás en la prueba de fuego completamente. Pero no importa, porque el Señor también nos da a entender que Él como nos dio vida en Él
dice que al que llora le da gozo, que el que está derribado no lo deja destruido, que el que está sucio lo lava, que el que está en pecado lo perdona, lo restaura, lo levanta, y todas nuestras fuerzas provienen de Dios. El poder de Dios controla la debilidad del humano. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Solamente en el Señor, que nos puede ayudar nosotros a retener nuestra integridad. Vemos a un Job que retiene su integridad. Incluso su mujer le dice: ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Porque en la tentación van a venir quien te diga: ¿de qué te sirve tener a Dios si tienes problemas? ¿De qué te sirve predicar de Dios si tienes problemas económicos? Si tienes problemas con tu familia, con tus hijos, si tienes problemas. Entonces, pero Dios no nos ha dicho que este era un evangelio en el cual no íbamos a tener problemas, sino que tuviéramos la suficiente confianza en Él y en su palabra para que nosotros pudiéramos salir avantes de los problemas y reconocer de que si Dios, imagínese usted, si Dios con su poder nos limpió, nos perdonó, nos salvó por gracia, entonces que somos la obra maestra divina del Señor, ¿por qué dudar de ese Dios todopoderoso y no te va a sacar de una prueba, de una tentación? La Biblia dice: sabe librar de tentación Jehová al justo, pero el justo que le clama y le dice: Señor, esta tentación ha llegado a mi vida y me parece interesante, pero voy a decir como José, ¿cómo podría yo pecar delante de Dios? ¿Cómo yo podría defraudar a aquel que ha puesto su confianza en mí? Entonces debemos retener nuestra integridad delante del Señor en obediencia. Recordemos que Él nos redimió. ¿Qué significa eso? Que Él nos volvió a comprar. Él pagó por nuestro rescate. Entonces Él nos da siempre el consejo. 1 Corintios 16:13 dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, pero hagan todo con amor. Porque todo lo que nosotros hagamos va a ser porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, no podemos defraudar al Señor. Ahora yo quiero concluir este consejo de la palabra del Señor, porque sé que Dios ha hablado bastante a mi vida en este particular, porque yo le he preguntado: Señor, el Salmo 33 dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, cuando nosotros, por nuestra boca no hay mentira, por nuestra boca no hay engaño, por nuestra boca no sale palabra corrompida, por nuestra boca no salen palabras ociosas. Entonces nuestra alabanza va a ser íntegra, y no estoy hablando de un canto, sino aquel fruto de alabanza que confiesan el nombre del Señor, que reconocen su santidad, que reconocen que Él nos salvó, que reconocen todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, que Él nos ha transformado, nos ha renovado, nos ha hecho tener un arrepentimiento genuino y hemos reconocido que Él es Dios. Entonces, habrán personas que quizás solamente cambian de un año a otro, pero no cambian de temporada, no cambian de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Alinear el carácter nuestro al carácter de Cristo. Porque también la integridad se refleja en el carácter que tengamos. Y no es porque yo soy enojado, porque no, es que así es mi carácter. Me disculpa, ese es un mal carácter que no ha sido cedido a la voluntad de Cristo. Entonces, donde no hay cambio, todo se va a volver viejo y vamos a hacer esos odres viejos que vamos a vivir de remiendos. Y el Señor no le gusta poner remiendos, le encanta hacer todo nuevo. Entonces, mis amados en el Señor, ¿qué significa tener un cambio? Es alineamiento, adherirse, colocarse en línea recta. Y nosotros debemos de estar alineados a Cristo, porque dice Él, así lo dice literalmente: vosotros tenéis la mente de Cristo, porque Dios no nos mira como los pecadores que somos, sino como un producto terminado, como los santos que estamos esperando la gloriosa venida de Jesucristo para el arrebatamiento de la iglesia, porque Él viene por una iglesia, dice, sin mancha, sin arruga, es decir, una iglesia
íntegra, una iglesia fiel, una iglesia que escuchó el consejo cuando le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis 2:13, sé fiel hasta la muerte, no importa cuál sea tu circunstancia, sé fiel. No importa cuál sea la situación, sé fiel. El Señor pide fidelidad, pide integridad. Entonces yo voy a concluir diciéndote, mi amado en el Señor, en esta noche, que no importa cuán desesperado nos encontremos o nuestra historia en un momento sintamos que hemos sido abandonados, que Dios nos ha soltado, aunque parezca que aquello no tiene salida. Dios dice que con la prueba viene la salida. Entonces, si le creo a Dios, yo no sé por dónde, yo no sé cómo, pero si Dios lo dijo, es porque hay una salida. Ahora podrás estar en un tiempo tenso, desafiante, con enemigos que te quieran robar la fe, la esperanza, pero que Dios te dice que el Dios no es un Dios limitado. Dios es un Dios poderoso y está dispuesto a revelarte su bondad, a revelarte su poder. Dice, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? Y dice, Jehová juró por su brazo desnudo. Imagínese, el Señor jura y dice, y no habiendo por quién jurar, juró por él mismo que él te daría todas estas promesas. Entonces, si Él prometió librarte, te libra. Si Él prometió bendecirte, te bendice. Si Él prometió no desampararte, no te desampara. Pero Él quiere que entiendas que vale la pena seguir. Él todavía abre el mar para revelarte que Él es el camino, que Él resucita muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Pero qué? ¿Por qué quiere el Señor eso? Para que nosotros podamos disfrutar nuestra nueva vida en Cristo Jesús. ¿Pero qué nos dice Él? Donde no hay cambio, hay estancamiento. Donde no hay cambio, no hay nada relevante. Donde no hay cambio, no hay crecimiento. Donde no hay cambio, es que el Señor siempre quiere que nosotros vivamos cambiando, no de temperamento, ni de pensamiento, ni que seamos de doble ánimo, pero sino cambios en nuestra vida, que pasemos a ser esa nueva criatura íntegra que Dios quiere que sea, porque el cambio habla de lo que era antes y lo que ahora soy. El cambio habla de que yo antes era una amargada, deprimida, pero que ahora soy una mujer que se goce aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, y digo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor me levantará aún en el polvo de donde yo esté. Pero que debemos de recibir las imparticiones de Dios por medio de su palabra, porque donde no hay cambio tampoco hay fruto. Y la Biblia no dice, por tus dones ni por tus talentos te conocerán por tu fidelidad, por tus frutos. Y la Biblia dice que Dios está buscando hombres fieles e idóneos, no talentosos ni elocuentes, no, hombres fieles e idóneos, porque el que no sabe gobernar bien la casa del Señor, su casa no podrá gobernar bien la casa del Señor. Entonces, donde no hay cambio, no hay de expectativa, solo hay inconformidad, solo hay crítica. Entonces, no hacen ni dejan hacer. Donde no hay cambio, hermano, no habrá un proceso. Y el proceso también puede definir cuál es tu prioridad. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Tu prioridad es Cristo? ¿Cuál es tu prioridad? Entonces, ¿cuáles eran las prioridades de Cristo? Las almas, evangelizar, discipular, servir, sembrar. Y solo en el proceso entiendes tu propósito. Solo en el proceso entenderás tu propósito y serás marcada con gloria, con una nueva temporada. Recordemos que el Señor nos ha dado autoridad. ¿Y cuál es el propósito? Entenderás tu llamado en la vida. Y Dios no creó experimentos, Dios tenía pensamientos, solamente que para Él poderte transformar tiene que usar sus manos y va a doler, como alfarero divino que moldee el barro, así es el Señor con nuestra vida. Así que, mis amados en el Señor, todo tiene una temporada y todo tiene su tiempo. Aún la prueba tiene límite, tiene su tiempo de expiración.
Así que creámosle al Señor y digámosle al Señor que nos ayude a retener nuestra integridad, que nos ayude a ser fieles, que nos ayude en todo tiempo a confiar en su palabra. Cada día está difícil y el Señor dice que debemos de andar como sabios redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Creámosle al Señor, creamos en su palabra, creamos en que Él es fiel y que Él está allí para con cada uno de nosotros. Y el Señor que demanda fidelidad. Que el Señor les bendiga.